Hola a todos, mi nombre es Rosie Road y probablemente ya sepas que en los últimos años Bill Gates ha estado comprando tierra compulsivamente. Es posible que tampoco te sorprenda si te digo que justamente Bill Gates ha estado invirtiendo en compañías que producen carne de laboratorio. Pero por extraño que parezca que sea Bill Gates el mayor propietario de tierra cultivable en el mundo, es aún más sospechoso que compañías que históricamente se han dedicado a la producción y el comercio de alimentos tradicionales estén justo ahora financiando compañías que son pioneras en la producción de carne de laboratorio. Este asunto me generó mucha curiosidad, así que decidí investigar qué hay detrás de todo esto. Si te interesa saber qué va a cambiar respecto a la comida y por qué tu acceso a la carne se verá limitado, entonces te invito a que te quedes a ver este video, porque te lo pienso contar en... Lo primero es entender qué son los alimentos de laboratorio. Su nombre real es comida biotecnológica y es el resultado de modificar células o microorganismos para generar alimentos artificiales que imitan a los de origen natural. Sin embargo, el hecho de que esta sea también una comida artificial no significa que sean los mismos productos de origen industrial a los que comúnmente llamamos comida chatarra. La comida chatarra fue creada hace más de un siglo y se puso de moda durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la necesidad de alimentar a los soldados con productos que se pudieran conservar fácilmente. Esta comida artificial industrial se hace con ingredientes refinados, saborizantes, aditivos y colorantes para así crear productos con una presentación y sabor mucho más deseables, mientras que la biotecnología alimentaria se centra en intentar reproducir estos mismos productos de origen natural que ya existen. Hasta ahora, esta nueva industria se ha enfocado sobre todo en imitar la grasa y la carne de procedencia animal. Los métodos más usados para hacer esta carne de laboratorio son la agricultura celular, la fermentación microbiana y la biotecnología alimentaria basada en plantas. El primer método replica las células madres de los animales, parecido a una clonación, pero es más bien un cultivo de células en un ambiente propicio en el que se estimula su crecimiento. El resultado final es una copia de la carne del animal, pero que contiene menos del 1% de este. El segundo método no utiliza células del animal directamente, sino que implica un diseño genético de proteínas que salen de microbios o levaduras y que por tanto no contiene células del animal real. Varias empresas han usado este método para luego ensamblar ingredientes por capas e imprimir carne en 3D. Ambos métodos de fabricación de carne se encuentran aún en una fase experimental y por tanto no son aptos para su comercialización en casi ninguna parte del mundo. El único tipo de carne de laboratorio que actualmente se puede comprar en supermercados sin restricciones es aquel basado en plantas. Este método consiste en modificar las proteínas vegetales hasta darles la textura y el sabor de la carne. Tal es el caso de algunas hamburguesas veganas, que son prácticamente indistinguibles a las hamburguesas de res. ¿Pero son estas nuevas formas de producir carne algo malo necesariamente? La verdad es que estos alimentos tienen un alto valor nutricional, son producidos bajo los estándares de salubridad requeridos y no contienen ni hormonas ni antibióticos. Sin embargo, actualmente los alimentos de este tipo que se encuentran en el mercado contienen aditivos químicos, lo que los coloca dentro del grupo de los alimentos ultraprocesados, que son mundialmente conocidos por su riesgo para la salud. Por solo poner un ejemplo, analicemos las hamburguesas hechas en laboratorios de las marcas Beyond e Impossible, que desde hace unos años se encuentran en tiendas y supermercados. Estas se hacen modificando y procesando la proteína de algunas legumbres hasta que tengan una textura fibrosa muy parecida a la de la carne. Luego se les añaden almidón, color y sabor artificial. Después de revisar los ingredientes de ambas hamburguesas, encontré que tenían componentes ultraprocesados. Esto pudiera generar molestias digestivas y preocupaciones para aquellas personas que buscan consumir alimentos mínimamente procesados. En contraste, una hamburguesa de res casera contiene ingredientes más simples y naturales: sal, carne molida, pimienta y condimentos opcionales. Y este es solo un análisis superficial, porque la realidad es que estos productos llevan muy pocos años de creados y por tanto no existen estudios a largo plazo que puedan medir cuál es su impacto sobre la salud humana. Además, seamos realistas, no es la primera vez que nos intentan vender productos que aún están bajo evaluación científica. La industria del tabaco, por ejemplo, promocionó el cigarro durante décadas ocultando los efectos nocivos que esto tenía para la salud. La carne cultivada a partir de células madres, o sea, el primer método que mencioné, es una réplica muy exacta de la carne que consumimos cotidianamente, y por tanto pareciera que esto no tiene ningún problema. Pero habría que confiar ciegamente en los protocolos de bioseguridad, ya que una modificación indebida o un pequeño error en el proceso tendría como consecuencia mutaciones que darían paso a nuevos componentes tóxicos o difíciles de procesar por el organismo humano. Aún así, este es el método que más se acerca a la comida natural, ya que el resto son modificaciones de elementos que nada tienen que ver con lo que intentan imitar. En este punto del video quizás se hayan preguntado para qué se están fabricando estos alimentos. La respuesta es que la biotecnología alimentaria promete ser la solución al problema del hambre en el mundo, ya que estos alimentos le llevan ventaja a la comida natural en cuanto a precio y rapidez. Sin embargo, que estos alimentos se puedan hacer de esta forma no significa que van a ser distribuidos a quienes más lo necesitan. Actualmente existen alimentos que se pueden producir a muy bajo costo. Un ejemplo de esto es la comida ultraprocesada.
Sin embargo, las poblaciones víctimas de las más terribles hambrunas en el mundo no tienen acceso ni siquiera a comida chatarra. La cuestión es que en contextos de pobreza estructural, como en algunas regiones de África, eliminar el hambre no depende únicamente de la producción de comida, sino también de factores económicos y políticos. Con respecto a esto, hay que aclarar que el análisis que acabo de hacer responde solo a la inseguridad alimentaria que existe en el presente. Es posible que en el futuro muchas más personas vean limitado su acceso a la comida y por tanto este problema se masifique. Actualmente somos 8 billones, pero se estima que la población mundial crecerá a 9.7 billones en el 2050. Esto significa que se necesitará una mayor producción de comida de manera acelerada. El problema es que la agricultura y la ganadería tradicionales requieren de una mayor cantidad de tierra cultivable y sobre todo de agua dulce. Por ejemplo, se calcula que para criar una vaca desde que nace hasta su vida adulta se requieren aproximadamente de 4 millones de litros de agua. En general, la agricultura y la ganadería son responsables del consumo del 70% del agua dulce del planeta. Este es un recurso renovable, pero no existen suficientes reservas de agua dulce en el mundo para abastecer a más de 9 billones de personas, al menos no de la forma en que consumimos el agua hoy. Empresarios como Bill Gates han asumido que pronto no habrá una forma realista de alimentar a tantas personas, al menos no con los métodos tradicionales, y por tanto han comprado tierra cultivable para así garantizar los recursos que la biotecnología necesita usar como base para fabricar este nuevo tipo de alimentos. Esto significa que se van a explotar terrenos fértiles para sembrar cultivos y criar animales que no nos comeremos directamente, sino que serán solo un ingrediente en una fórmula para crear comida de laboratorio. Lamentablemente creo que existen motivos para seguir fomentando la industria de los alimentos biotecnológicos. Sin embargo, a esto lo veo un problema, más allá de lo que ya he señalado. Y es que muy probablemente nos harán creer que estos alimentos son iguales o mejores que los naturales. La realidad es que estos alimentos, y en especial la carne de laboratorio, tienen como cliente potencial a la mayoría de nosotros, mientras que la carne de origen natural se seguirá produciendo pero de manera mucho más exclusiva. Históricamente, la carne ha sido un símbolo de estatus y lujo. A mayor poder adquisitivo, mayor consumo de carne. En un escenario en el cual la comida artificial se masifica, la comida natural se ve restringida a nichos pequeños, lo que aumenta aún más su valor. Por tanto, no es descabellado imaginar un futuro en el que solo los ricos tienen acceso a la carne real como un producto exclusivo, mientras que el resto nos tendremos que conformar, en el mejor de los casos, con versiones de laboratorio. No sé qué piensan ustedes sobre la carne de laboratorio. A mí me cuesta mucho asumir que esto sea carne real. Probablemente sobre este tema se vaya a generar un debate durante años, pero déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes sobre esta carne y sobre todo si la consumirían. Hasta aquí el video de hoy. Si eres como yo y te preocupan este tipo de temas, déjame tu like y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Ahora sí, chao.